Equipo, hola y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de movimiento y el ciclo. Entonces recuerden que son 4 fases, en cada una de estas fases hay unas variaciones en las hormonas y estas variaciones en las hormonas es lo que va a hacer que un tipo de deporte o de movimiento sea más óptimo en algún momento, o más bien que al hacerlo le saques más provecho o tu cuerpo le pueda sacar más provecho. Y claramente la pregunta ahí es ¿para qué? Entonces va a depender mucho de los objetivos que tienes. Y aquí con el movimiento, una de las cosas que a mí me gusta hacer, digamos que mucho énfasis, es que tiene que ser algo que te disfrutes. Muchas veces, digamos que lo más óptimo no necesariamente es algo que a ti te gusta. Y si tú no te conectas con el deporte, con el movimiento desde un lugar de placer y de gusto, pues la verdad se va a volver una de estas cosas en la lista que tienes que hacer, pero que no vas a disfrutar. Y cuando nos conectamos desde ahí, digamos que no le sacamos el mismo provecho, literalmente no tiene el mismo rendimiento. Entonces con el movimiento es muy importante que conecten con aquello que a ustedes les gusta. Yo les voy a hablar de generalidades, de tendencias, pero nuevamente autoestudio, qué me gusta a mí, qué me funciona a mí, qué funciona para este momento de mi vida, cuáles son mis objetivos en este momento. Y desde ahí empezar a buscar, digamos que cuál es ese tipo de movimiento que podría conectarse más con esto que son como las tendencias y lo que en teoría es lo óptimo, lo que a mí me funciona y lo que me funciona en este momento de mi vida. Entonces, empecemos. Fase folicular. En la fase folicular, como saben, es la subida de estrógenos, es la fase que va después de la menstruación. ¿Qué pasa cuando empiezan a subir los estrógenos? Que vas a sentir más motivación, más claridad e incluso más energía física. Y esto se debe por la interacción de las hormonas. No nos vamos a ir al detalle, digamos que científico, de cómo sucede. Quiero que se lleven es como las tendencias y el resultado para que le puedan sacar más provecho. Entonces, lo segundo que pasa en esta fase es que también la testosterona empieza a aumentar. La combinación de testosterona y estrógeno en un aumento es lo que hace que esta fase sea ideal para construcción muscular. Por ejemplo, y bueno, esto lo que comúnmente se conoce como incrementar tu masa muscular. Entonces, si esto es parte de tus objetivos, este es el momento en el que puedes incrementar el peso o puedes hacer repeticiones a falla, que básicamente es que la última repetición te cueste un montón. Esa es una estrategia muy común cuando se habla, digamos, de crecimiento muscular. Entonces, nuevamente, si este es parte de tu interés, este es el momento de que empieces a utilizar más tu membresía de gimnasio, a que el peso sea más grande, a que le empieces a meter, digamos, como mayor peso, mayor peso a las máquinas, pues si el objetivo es masa muscular. También, y por eso digamos que el entrenamiento de fuerza progresivo, y esto también es muy importante, no es como que si nunca has levantado peso vayas a levantar 100.000, no, necesitas hacerlo de una forma progresiva, recuerda respetar tu cuerpo, o sea, este tema de que somos los adultos, digamos que responsables. En esta fase también es la fase en la que se recomienda el cardio, digamos que a medida que pasan los años, y entre más nos acercamos a perimenopausia o menopausia, el cardio puro deja de ser lo recomendado. Sin embargo, en esta fase es como la fase más óptima para. ¿Qué es cardio? Correr, trotar, incluso bailar, todo lo que tiene que ver como, sí, literalmente como un ejercicio cardiovascular. Ahí es donde en nuestro cuerpo, digamos que está como en su momento más óptimo. Y por este tema, digamos, más de cómo funciona nuestro cerebro literalmente, todo lo que es nuevo se favorece. Entonces, por ejemplo, si quieres probar un nuevo tipo de deporte, si quieres iniciar una nueva rutina, si quieres intentar algo, por ejemplo, un tipo de baile que nunca has hecho y necesitas como este boost como de confianza y cómo hacerlo desde un lugar de mayor apertura, este también es el momento, digamos, de intentar ese tipo de movimientos nuevos. Pasemos entonces a la fase ovulatoria. En la fase ovulatoria, como ustedes saben, para que se dé la ovulación se tiene que dar primero el pico de estrógeno, se genera la LH y en paralelo también se está dando el pico de testosterona. Este es el momento de máxima energía y vitalidad. Este es el momento ideal para lo que se denomina HIIT o entrenamiento de intervalos. También, por lo que habíamos hablado antes, digamos que es el momento de mayor capacidad de construcción de masa muscular, entonces también es el momento, digamos, óptimo para incrementar aún más el peso. Y por cómo está diseñado nuevamente nuestro cerebro, estamos como más abiertos, nos gusta más, sacamos más provecho de deportes en equipo, y no necesariamente tiene que ser como fútbol o voleibol, sino ir con una amiga al gimnasio, ir con un amigo a hacer algún tipo, digamos, de hiking o algo parecido. Entonces todo lo que tenga que ver con que implique otras personas, como que nos gusta más, le sacamos mayor provecho, entonces también todo este tema, digamos, de deporte de intensidad, pero al mismo tiempo acompañado con otras personas, puede ser digamos que es un momento óptimo para esto.
nuevamente se gana músculo más, digamos que más fácilmente, pero también la recuperación es más rápida. Entonces digamos que este es el momento en el que físicamente, aunque haces más, no te sientes tan cansada como en otros momentos. La única precaución, y esto aplica tanto para la folicular como la ovulatoria, pero en especial los últimos de la folicular y primeros de la ovulatoria, es que el estrógeno tiene un efecto que hace que aumente la laxitud, digamos, sí, en general de tu cuerpo. Entonces, este es un momento en el que, por ejemplo, se ha estudiado que las atletas de alto rendimiento tienen mayores lesiones, en especial las rodillas. Entonces, tengan mucho cuidado en cuanto a la forma. Digamos que la forma siempre es muy importante, pero digamos que hay una mayor probabilidad de que tengas una lesión. Entonces, es importante que lo hagas desde un lugar, digamos, de precaución. La siguiente fase es la fase lútea, que como ya hablamos es esta fase que va después de la ovulatoria y antes de la menstrual. En la fase lútea la hormona, digamos, que domina es la progesterona. La progesterona tiene un efecto de cierta forma sedante en tu cuerpo y esta, digamos que no facilita la progesterona la síntesis muscular. Entonces, no necesariamente es que destruya músculo, esto hay digamos que un mayor nivel de detalle, pero sí es un momento en el que no se construye músculo de forma tan fácil. Entonces, en esta, digamos que fase sería el momento en el que si te gusta el ejercicio, digamos, de fuerza, que siempre el músculo es muy importante, puedes hacer más repeticiones con menos peso, donde otra vez fuerza más ligera o moderada, y todos los ejercicios, digamos, de definición pueden llegar a ser bastante provechosos. Entonces, pilates, algún tipo de yoga, y a medida que te acercas a la fase menstrual, lo importante es ir bajando el ritmo porque tu cuerpo está entrando, digamos que en un proceso diferente y no tiene la misma disposición, la misma, digamos que el querer estar fuera, el querer hacer, el mismo nivel de energía. Que es importante que recuerda que en esta fase la progesterona hace que aumente tu temperatura basal. Entonces, cuando tu cuerpo ya tiene una temperatura más alta, digamos que esto solamente hago esta aclaración porque ahora está muy de moda el yoga, digamos que caliente en lugares como sí, calientes, y en realidad hay como diferentes estudios que muestran que no necesariamente es lo más recomendado, y en especial si estás en la fase lútea no te deberías exponer como a temperaturas incluso más altas. No es que otra vez es muy, digamos que pequeña la variación, pero igual tu cuerpo ya está en un nivel, digamos, de temperatura más alto. Entonces, en general, si te gusta este tipo de yoga, otra vez, autoestudio, si te gusta es válido, intenta solamente no hacerlo en esta fase. Y luego viene la fase menstrual en la que tanto el estrógeno como la progesterona caen, y eso significa un descenso en energía y también esta sensación de mayor sensibilidad. Entonces recuerda que los últimos de la fase lútea también, digamos que se parecen mucho energéticamente a los primeros de la menstruación. Entonces ahí es ideal para movimiento mucho más suave. Puedes hacer, por ejemplo, yoga, pero no un yoga intenso, sino más bien un yoga restaurativo, yin yoga, yoga nidra, algo mucho más suave. Caminatas, porque no se trata que no te muevas, sino que más bien seas muy honres la energía que tienes. Entonces, caminatas, estiramientos, y acá, digamos, como la analogía que a mí me encanta, que creo que ya me las he escuchado, es que, por ejemplo, en yoga, ya si no sabes, soy amante de yoga siempre he recomendado, pero otra vez, esto autoestudio, descubrí que es, a mí, digamos, que me funciona muy bien, a ti que te funciona. Pero la analogía que traigo es que básicamente la menstruación es como el Shavasana en yoga, que es básicamente la posición del final donde uno se acuesta y simplemente no hace nada y literalmente deja que la tierra lo sostenga. Eso es como una de las frases que se utiliza un montón, y ese es el momento más importante porque es el momento en el que tu sistema nervioso integra mucho de lo que pasó y donde tú le enseñas a tu cuerpo que atravesar la incomodidad, digamos que llegas a un mejor estado y que te permites descansar. Digamos que esto es mucho más profundo pero lo importante que sepas es que aquí este es el momento de restaurar, de recargar. Piensa en que todos estos ejercicios sean como un Shavasana, incluso el dormir, el tener siestas cuenta como deporte. Y quiero hacer dos apartados importantes. El primero es que en la perimenopausia recuerda que empiezan a variar los niveles de estrógeno de forma, digamos que abrupta. Entonces, en la medida que más te acercas a la menopausia, pues el nivel de estrógeno va a disminuir. Y esto tiene un impacto directo en la salud ósea porque el estrógeno está muy asociado a tu salud ósea, a tu densidad ósea en específico. Entonces, para proteger los huesos es recomendado los saltos. Digamos que
podrías trotar también, pero tendrías que tener una muy buena técnica. Entonces el más recomendado para mí es saltar. Y es básicamente hacer saltos en el mismo lugar, saltos hacia adelante, saltos hacia un lado, saltos hacia atrás, en el que te fijes mucho en la posición, que tengas las rodillas un poco flexionadas, que caigas en la parte de adelante de los dedos y luego en el talón. Y ese impacto hace, digamos que favorece de hecho la densidad ósea. Entonces yo sé que esto suena como extraño, pero saltar de forma cuidadosa es un muy buen ejercicio para tus huesos. No, este salto de extremo al banco súper alto y luego bajarte, ese no necesariamente es el más saludable, pero el salto controlado, como lo que les digo, en el mismo lugar, hacia adelante, hacia el lateral o hacia atrás, en una buena técnica, que en verdad es muy sencillo, sí puede ayudar a todo el tema, digamos, de la densidad ósea. En especial, por ejemplo, si tuviste o has tenido dietas restrictivas o incluso temas de alimentación, como anorexia, como bulimia, hay una probabilidad más alta de que tengas problemas de densidad ósea a largo plazo. Entonces, este tipo de movimiento es súper importante para que lo puedas incluir. Y el segundo apartado que les quería hacer es la importancia del músculo, porque el músculo no es solamente una cuestión de estética. Yo sé que muchas veces, bueno, hay los dos supuestos, ¿no? Mucho músculo no, pero en realidad las mujeres no producimos, o sea, para llegar a ese nivel de ser músculo así súper músculo gigante, eso requiere demasiado aporte que en su mayoría, digamos que ninguna va a ser. Pero el otro, digamos que es como que muchas veces por un tema más, digamos, de estética. Y en realidad el músculo, les quiero, digamos que compartir tres cosas por las que deberían pensar en músculo. Bueno, una, digamos que pues el bienestar de largo plazo, porque más fuerza significa más autonomía, menor riesgo, digamos, de caídas, de que tengas mayor balance, y eso en el largo plazo pues implica una mejor calidad de vida, porque muchos de los temas en la medida que envejecemos tienen que ver con justo caídas. Entonces esto es como lo primero, la salud a largo plazo depende mucho que tengas una estructura muscular que realmente pueda sostenerte. Lo segundo es la salud cerebral. A mí me gusta decir que yo no hago deporte para mi cuerpo, sino para mi cabeza, y literalmente, o sea, esto también está súper estudiado científicamente. Y básicamente sucede porque se libera algo que se llama el BDNF, que para hacerlo muy simple es básicamente un fertilizante para tus neuronas, y eso hace que se promueva la memoria, la concentración. Entonces recuerden que también con la edad hay muchos temas, digamos, de pérdida cognitiva. Entonces en la medida que hacemos deporte, digamos que estamos de cierta forma pagándonos un seguro de largo plazo, para nuestra salud cognitiva más que para nuestra salud física, o para nuestro cuerpo per se. Y lo tercero es la gestión de la glucosa, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de nutrición, pero el músculo actúa, digamos que como una esponja, del azúcar en la sangre, o de la glucosa en sangre más bien, y esto puede llegar incluso a prevenir los temas de resistencia a la insulina, que para una parte de los diagnósticos ginecológicos es importante, y en general pues para la salud es importante. Entonces nuevamente el músculo va más allá de la estética, tiene funciones pues muy importantes. Entonces, el movimiento, es importante que lo empieces a pensar nuevamente en esta idea de que no es en 24 horas, que tu vida no se mide en 24 horas, sino se mide en ciclos. Cuando piensas de esta forma, en este marco de tiempo, también te das cuenta que, nuevamente, uno no corre un maratón a las 2 de la mañana o a las 10 de la noche, se corre a otras horas. Misma lógica, no corras un maratón en la menstruación, córrelo más bien en la fase ovulatoria. Entonces, nuevamente, estas diferencias en las hormonas hacen que sean algunos deportes más óptimos, y también existen etapas de la vida. Es muy diferente cuando eres una mujer cíclica a cuando estás llegando a perimenopausia, menopausia, o incluso cuando estás embarazada o lactando. El embarazo y la lactancia son literalmente maratones, o sea, la cantidad calórica que se requiere para generar leche o para gestar un embarazo es impresionante. Luego les hablaré de eso, pero no es lo mismo. Entonces tienes que ser, digamos que muy cuidadoso, muy responsable contigo mismo. Cuando logras adaptar el movimiento, el deporte, y dejas de verlo como una obligación, y por eso es que es tan importante el tema de que en verdad encuentres algo que te guste, que te lo disfrutes, empiezas, o cuando, mejor dicho, abandonas esta idea que tiene que ser por una validación externa, por verte mejor, lo puedes llegar a convertir en una herramienta de energía y salud, y de incluso poder personal súper chévere. Entonces la invitación es a que cultiven, o nutran el movimiento desde el lugar que para ustedes sea más, que las honre mejor, el lugar desde que sea más saludable. Si no estás acostumbrada a hacer un deporte intenso, no tienes que hacer deporte intenso. Simplemente piensa en cómo puedes empezar a cultivar esta relación
con el movimiento y contigo misma a través del movimiento y con tu cuerpo. Entonces espero que les funcione, que les sirva y próximamente hablamos de nutrición.